Bienvenidos y bienvenidas a toda la gente linda de YouTube. En el episodio de hoy es el número 7. Bueno, hoy hacemos las cosas tradicionales a la pileta, el típico surtidito de siempre. Y aparte de eso, vamos a empezar a hablar un poquito más en profundo sobre las cosas que yo le voy a hacer a la pileta. Y aparte te voy a ir explicando. Entonces puede ser que este video se vaya un poquito más arriba en lo que es el tiempo. Así que no te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar un buen like a este video, no te olvides de dejar un buen comentario, no te olvides de unirte a nuestro canal, así vas a entrar a un grupo de Telegram. Nada más que esto, vamos a una intro chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y comenzamos con este video. ¡Vamos! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bienvenidos al primer día, hoy día 22 de enero a las 11:37 de la mañana. Vamos a hacer una medición, te voy a enseñar cómo la hago yo. Veo el agua media turbia, así que de seguro tenemos o un pH alto o no tenemos cloro. Te voy a enseñar a cómo yo hago la medición. Vamos. Primero, lo que hacemos, lavamos nuestro kit de medición, llevamos el kit de medición boca abajo hasta la altura del codo. Luego lo damos vuelta abajo del agua. Llevamos el agua hasta la rayita. Ahí está, perfecto. Luego tenemos dos reactivos. Uno para el pH y el otro para el cloro. En este caso es el del pH. Ingresamos 4 gotas. Y el del reactivo del cloro, 4 gotas. Tenemos mucho cuidado con este reactivo porque este reactivo con el agua está comprobado que es cancerígeno. De 1 a 4 gotas. Tapamos, mezclamos. Tenemos un pH altito, algo así como 7, 8 y un poquito más tal vez. Y tenemos un cloro de 0. Lo que vamos a hacer, vamos a ingresarle todo el pH menos que yo tengo acá, que es poquito. El agua se estaba poniendo turbia y de seguro que es porque tenemos un pH alto y aparte no tenemos cloro. Vamos a tirarlo y en el lapso de las 4 o 5 de la tarde vamos a tirar una buena cantidad de cloro. Vamos a mezclar y vamos a tirar. Como te repetí, de acá aproximadamente de 2 horas, como no lo voy a mezclar, vamos a medir el cloro, vamos a volver a medir y de seguro que obviamente que nuestro cloro está nulo y lo vamos a llevar a 5 partes por millón de cloro. Para darle un golpecito va a venir bien, así que nos encontramos dentro mínimo 2 horas. Para no medir tantas veces, a ver cómo nos quedó nuestro pH, lo que vamos a hacer, ya que pasó varias horas, hoy le tiramos a las 11 y pico, somos de las 4 de la tarde, la pileta ya está enfocando la mitad del sol y la mitad no, podemos ya tirar cloro. Igualmente, como es medio de tarde todavía, le vamos a tirar un poquito más, porque algo se va a evaporar ahora con el sol. Para llevarlo a 5 nos pide un litro 100, un litro 100. Esto tiene 650 mililitros, le vamos a tirar 2 de estos y hacemos un litro 200 aproximadamente, un poquito más de un litro 200. Uno y ahí va otro. Normalmente cuando tengas que tirar más de 1 litro se aconseja hasta 1 litro por balde, así que lo vamos a tirar. Vamos a cargar agua, vamos a mezclar y vamos a tirar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a encender la bomba, así se mezcla bien y vamos a medir a eso de las 7 de la tarde más o menos y vemos cómo está el agua. Nos vemos.
Son las 6 de la tarde, vamos a medir. De seguro que mi cloro está en 5 o un poquito más, que mi pH debe estar en alrededor de 7.2, 7.3 por ahí. Vamos a medir y como el agua está apenita, un poquito media turbia, le vamos a tirar 100 centímetros cúbicos de clarificante. Vamos a apagar la bomba, ahora está encendida, y vamos a tirar el clarificante, ¿ok? Y vamos a dejarlo toda la noche y mañana hacemos un barrefondo en modo desagote porque estamos tirando un clarificante a modo de sulfato de aluminio. Respetá siempre cuando es un clarificante de leer las instrucciones. Vamos a hacer una medición. Bueno, tenemos un pH de 7.2 y el cloro realmente quedó en 1,5. Es raro. Bueno, como lo viste, tenemos un cloro de 1,5 a 2. Algo pasó con el cloro, algo se lo llevó la pileta y nuestro pH está en 7.2. Aquí es donde tenemos dos opciones. O tiramos un poquito más de cloro para que el agua se aclare un poco, o tiramos clarificante. Vamos a la opción número 1, vamos a tirar un poquito más de cloro y lo vamos a llevar un poquito más alto. Le va a venir bien. Vamos a dejar como última opción el clarificante. Evidentemente la suciedad del agua hizo de que justamente mi cloro o el sol, pero no creo, se haya ido. Así que bueno, le vamos a tirar nosotros 600 centímetros cúbicos, así le damos un golpecito de cloro y vamos a ver mañana cómo amanece la pileta. Si amanece en perfectas condiciones, nos ahorramos de tirar el clarificante. Vamos a cargar agua, vamos a mezclar y vamos a tirar. Bueno, ¿por qué hago esto? Es muy simple. Primero vamos a evitar el uso del clarificante. Yo por lo menos, porque si utilizo clarificante no me ha quedado más el clarificante a base de polímeros. Y entonces, ¿qué hago? Si utilizo clarificante a base de aluminio, que el 90% de todos los clarificantes son de a base de sulfato de aluminio, tenemos que dejar de decantar con la bomba apagada y luego pasar el barrefondo en modo desagote. ¿Qué implica eso? Pérdida de agua. Como yo lo evito, intento recuperarlo con los químicos tradicionales sin necesidad de tirar agua. Obviamente que hay muchas veces que no resulta y tenemos que optar como última medida el tema de lo que es el clarificante. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Yo al utilizarlo de esta forma me ha pasado, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me pasó? Que estuvo un día y medio con poco cloro, porque la última medición que le hicimos tenía poquito cloro y dejamos tener 2 días la pileta sin cloro. ¿Qué me pasó? Que el agua se puso turbio. Así que vamos a intentar de que la propia decantación, la propia suciedad del agua decante en forma natural. Entonces de esta forma nos evitamos el uso del clarificante. Así que vamos a esperar a mañana con la bomba encendida y vamos a ver si el agua se soluciona, si se recupera. Obviamente que con esta cantidad de cloro que le tiré, que ya tranquilamente si querés te la puedo medir y va a saltar esa cantidad de cloro que yo le tiré, pero no en forma exacta, siempre se necesita de 2 horas. Así que vamos a medir mañana. Mañana a la mañana vengo a ver cómo está la pileta, hago una medición, la hacemos juntos y te muestro cómo quedó el agua. Obviamente si el agua está bien, bárbaro. Si no, la usamos todo el día y a la noche tiramos clarificante. Así que nos encontramos mañana. Vamos. Bueno, hoy día 23 de enero a las 3 menos 10 de la tarde. Está nubladito, vamos a hacer una medición. El agua, muy bien, nos ahorramos de tirar clarificante y desechar agua. Te la voy a mostrar primero. Así está el agua, así amaneció. Tiene bastante suciedad ahí, allá y allá. Así que vamos a hacer una medición. Vamos a ver cómo quedó el cloro y el pH. Bueno, mirá, te muestro. El cloro lo tenemos aproximadamente entre 1 y 1,5, ¿ok? Y el pH está un poquito arriba. Bueno, la realidad, no estamos teniendo pH menos o ácido. Lo vamos a comprar recién mañana. Lo único que podría llegar a hacer ahora es tirarle un poquito de cloro en polvo. ¿Está? Que el cloro en polvo no aumenta en nuestro pH porque es pH neutro. Así que vamos a tirar un poquito de cloro en polvo y mañana le tiramos el pH menos. Debido a que el tiempo está un poquito complicado, puede haber un poco de lluvia. Lo que vamos a hacer, le vamos a tirar 100 gramos, ¿ok? Le vamos a tirar 100 gramos. Ahí está, así le damos un golpe de cloro. Por el tema de la lluvia lo tenemos complicado. Le vamos a dar un golpecito, vamos a cargar agua. Y vamos a tirar.
Ahora vamos a hacer un barrefondo. Nos vamos a ir arriba y vamos a hacer un paso acelerado en modo filtrar, ¿ok? Terminamos, volvemos acá abajo y hacemos una limpieza de la bomba. Vamos arriba, paso acelerado, barrefondo. ¡Vamos! Bueno, vamos a apagar la bomba. Posicionamos en retrolavar. 1 minuto. Enjuagar. 30 segundos. Filtrar. Terminado. Hoy 25 de enero a las 5:30 de la tarde se me rompió la pulsera, ya estoy esperando otra. Vamos a hacer una medición y vamos a hacer lo siguiente. De seguro que necesita cloro, así que vamos a ver cómo está nuestro pH. Si nuestro pH está dentro de los valores, lo vamos a dejar y vamos a tirar cloro en polvo. Recordá que la vez pasada tiramos cloro líquido y de seguro que eso nos hizo subir un poquito el pH, y lo que vamos a lograr con el cloro en polvo es justamente no subir nuestro pH, porque el cloro en polvo, te lo vuelvo a repetir por segunda o tercera vez, de que es pH neutro. Entonces vamos a ocupar una pastillita y vamos a ocupar el cloro en polvo. Vamos a medir. Como ahora tenemos una pequeñísima estabilidad de nuestro pH, como lo verás, está un poquito arriba de 7.2, un 7.3 aproximadamente, ¿sí? Está en un colorcito no tan amarillento, y el pH 2 es un color, tirando a naranjita, pero apenita, y nuestro cloro está en 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer, le vamos a agregar una pastillita adentro de nuestra bola, lo vamos a cerrar y lo vamos a tirar al agua. Ahí lo tenemos, que va buscando su lugar y su forma. Lo vamos a ayudar con un poquito nada más de cloro. Está a esa pastillita, como no estamos prendiendo la bomba. Luego la voy a prender, la voy a dejar hasta mañana. Normalmente la utilizo la bomba durante la noche. Vamos a tirar un poquito de cloro y lo vamos a ayudar. Le vamos a tirar un poquito, más o menos a ojo. Más o menos por ahí. Eso es ya suficiente, un pequeño golpecito con la pastilla que tenemos. Vamos a cargar agua. Vamos a mezclar. Y vamos a tirar. Bueno, como te habrás dado cuenta, esta semana no utilizamos ni clarificante ni alguicida. ¿Está? El agua está bien, ahora te la voy a mostrar. Eso es para que tengas una idea, que mucha gente dice, ¿tenés una pileta de lona? Necesitas sí o sí alguicida. ¿Se necesita sí o sí clarificante una vez por semana? No. El agua, con las propiedades naturales, si el agua está totalmente en condiciones, por una cuestión natural, decanta. Con esto, ¿qué te quiero explicar? ¿Y qué te quiero decir? Que no es necesario. El alguicida realmente es preventivo, ¿está? Y sirve justamente si muchas personas se olviden de colocar ciertos productos, como el cloro, como el pH alto y demás. Entonces, como es preventivo, ayuda a que justamente no se proliferen algas en tu pileta. Si la tenés en condiciones, como verás, no es necesario. Ahora sí, te la voy a mostrar. Como verás, el agua está transparente. Allá está la bollita. Ahí tenés cómo está el agua. Hace más de 1 semana y media que no le tiramos absolutamente nada. Entonces, como hace más de 1 semana y media, prácticamente 2 semanas que no le tiramos nada, vamos a seguir con esta metodología a punto extremo, ¿ok? De seguir hasta que realmente necesitemos tirar, que yo calculo de que no. Cada día por medio hacemos una limpieza, hacemos un barrefondo, hacemos una limpieza de la bomba, tiramos cloro, el pH, lo que sea necesario para que tu pileta esté siempre con los valores correctos. Nos vemos pasado mañana y seguimos tirando productos. Bueno, hoy 28 de enero está a las
11:10 de la mañana. Vamos a hacer una medición y vamos a ver qué necesita nuestra pile. Bueno, tenemos un pH de 7,2 y tenemos un cloro entre 1,5 y 2. Bueno, como verás, esto está perfecto. Cloro 1,5 o 2 y pH 7,2. Te habrás dado cuenta, hizo efecto la pastillita que nosotros le tiramos. Acá tengo la boya y voy a verificar cuánto de pastillas tengo. Bueno, como verás, no se gastó absolutamente nada. Obviamente que la cantidad de cloro que nosotros le tiramos el otro día hizo un poquito de efecto. Así que lo volvemos a colocar, lo volvemos a cerrar y lo volvemos a tirar. Bueno, así llegamos al final de este video, de este capítulo, de esta nueva aventura. Como verás, le hacemos las cosas normales y tradicionales a la pileta. Así que vamos a hacerla corta. Acá abajo tenés el botoncito redondo para suscribirte. Y de este lado tenés un video sugerido por YouTube o por mí. ¿Está? Así que nos vemos en la próxima. El próximo episodio. Se viene acortando la semana. Ya que vamos a hacerle cosas a la pileta. ¡Chau, chau!